Egunon, en esta sesión clínica os vamos a presentar este trabajo de acogida sanitaria de personas migrantes en la Comunidad Autónoma Vasca. Yo soy Ane Armentia, enfermera ahora mismo en oncología y trabajando en el equipo de investigación de OPIC, de determinantes sociales de la salud. Kaixo, egunon, yo soy Arrati Pedrosa Hilarria, enfermera residente de segundo año en salud mental. Bueno, esperemos que os guste. Bueno, vamos a iniciar, os voy a presentar un poco el índice el contenido que vamos a transmitiros. Vamos a comenzar con la introducción, donde vamos a hablar sobre un poco el cambio demográfico que estamos teniendo hoy en día, el proceso migratorio. Después del proceso migratorio, el marco legal que se encuentran estas personas más llegar a la Comunidad Autónoma Vasca y de los derechos humanos y determinantes sociales de la salud también en el lugar. Después continuaremos con los objetivos de este trabajo y nos introduciremos dentro de la salud de las personas migrantes, sus características y, sobre todo, haremos hincapié en la salud mental con el duelo migratorio y el síndrome de Ulises. Finalizaremos el trabajo con las dificultades y recomendaciones que han sido fruto de un trabajo participativo en Bilbao, que luego daré más detalle, y finalizaremos con las conclusiones. Bueno, hoy en día todos somos conscientes que cada vez se ven más personas migrantes a nuestro alrededor y realmente pues, ha aumentado mucho el número de personas que ha llegado desde Europa hasta nuestras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Europa desde 2008 a 2017, en 2008 había 19,5 millones de personas migrantes y en 2017 ya había cifras de 36,9 millones. En España también la evolución de la población dice lo mismo, ha aumentado la población migrante desde 2010 a 2017. Hay una diferencia de más de 100.000 personas extranjeras. También se ve esto en el País Vasco. Podemos ver aquí en el Observatorio Vasco de Migración desde 1998 a 2021 como en la Comunidad Autónoma Vasca en el 98 a 26.334 personas y en el 2021 llegamos a cifras de 246.501, ¿no? Y eso también se traslada a la provincia de Álava, pasando de 4.600 a 43.500 personas migrantes. También se puede ver en nuestra ciudad Vitoria-Gasteiz. Este es un gráfico elaborado a través de los datos existentes en el Eustat sobre el crecimiento de la población, valorado con el saldo migratorio, crecimiento natural y tasa de crecimiento, y se puede observar que la mayoría del crecimiento de la población, ¿no?, se determina por los flujos migratorios y se debe al aumento de la población extranjera, ¿no? Es importante decir que todos estos datos vienen de registros, pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que no entran dentro de esos registros, que son los migrantes en situación administrativa irregular. No se sabe cuántas personas son, con que tenemos que contar con que hay más de las que acabo de comentaros en este momento. Y esas más, es importante decir que quedan invisibilizadas ante el sistema, y al quedar invisibilizadas, pues muchos de sus derechos y de sus accesos también quedan invisibilizados. Vale, pero ¿qué es el proceso migratorio, no? La migración, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es un fenómeno por el que algunas personas dejan su lugar de residencia para establecerse en otro país o región. Así, este término se aplica a las personas que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales, materiales y sus perspectivas y las de sus familias, según ACNUR. Pero a nivel internacional no hay ninguna definición universalmente aceptada de término migrante. Este caso abarca todos los casos en los que la decisión de emigrar es tomada libremente por la persona concernida, por sus razones de conveniencia personal y sin intervención de los factores externos que le obliguen a ello. Aquí vemos un poco una comparativa de cuando en 1980 la gente migraba con mejores condiciones, con un proyecto y con posibilidad de desarrollarse en el lugar de acogida. En comparativa, actualmente en el 2022, en esta otra imagen se observa como hay un gran número de personas que migran en situaciones extremas, ¿no? Por lo que la historia de la humanidad nos cuenta así, ¿no?, que se trata de una historia de migraciones. Josep Antzotic, el psiquiatra, en el libro de Migración y Salud Mental, compara un poco estas dos migraciones, ¿no?, las de los años 80 con las actuales, y dice que existen tres grandes diferencias.
Por un lado, las rupturas familiares, ¿no? Hoy en día emigran mujeres, hombres, hasta niños, pero todos emigran solos. Hay una ingeniería legal que impide que estas familias emigren juntas, ya que se piden pues, condiciones que no tenemos ni los propios españoles. Se pide un sueldo fijo, un domicilio, ¿no? Por otro lado, otro de los pilares es la exclusión social estructural, ¿no? Especialmente para los indocumentados. Al final no tienen acceso a adaptarse a la sociedad acogida. Y finalmente, pero no menos importante, la criminalización de la migración. Antes emigrar era un derecho y ahora es un delito. Pero ¿por qué se migra, no? Una persona que migra lo hace al final por factores externos. Vivimos en un mundo en el que existe una desigualdad estructural enorme y las principales razones por las que se migra son las siguientes, ¿no? La privación económica y de recursos básicos, situaciones generadas por el cambio climático y las violaciones de los derechos humanos. Continuando, ¿no? Se dice que las razones por las que una persona migrante sale de su país con frecuencia son apremiantes y es importante encontrar, ¿no? maneras de satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos humanos. Esta protección se deriva de su dignidad fundamental como seres humanos que son. Finalmente, comentar, para acabar este apartado, ¿no? que según la ONU, la migración supone una expresión valiente de determinación individual de superar las adversidades y buscar una vida mejor. Pero aún así, muchas organizaciones se refieren al fenómeno de migración desde el punto de vista político, económico o como simples cifras o números. Sin embargo, reiteramos la necesidad de sensibilización con el fin de rehumanizar todo lo que tiene que ver con la migración, ya que detrás de cada migrante hay una historia valiosa y un proceso de adaptación que posteriormente comentaremos. Bueno, yo voy a continuar comentando el marco legal, porque al final, cuando una persona migrante llega aquí al País Vasco, es con lo primero que se encuentra, ¿no? Con trámites burocráticos, con marcos legales que le permiten más o menos acceder al médico, a ir al médico, como podemos hacer aquí, con completa normalidad y con pleno derecho. Voy a empezar hablando un poquito de Europa. Desde el 96 ya la Carta Social de Europa garantiza la protección de la salud y el derecho a la asistencia social médica para cualquier persona que no cuente con los recursos adecuados, ¿vale? Pero eso, esta Carta Social se ha ido adaptando después a través de reales decretos y a través de leyes a diferentes estados. En España, ya en la Constitución española, en el artículo 43, se establece el derecho para la protección de la salud de los españoles y todos los ciudadanos que residen de origen extranjero, ¿vale? Que residen en España. Y esto también después se ha ido adaptando a partir de los años en diferentes comunidades autónomas. Voy a hablar un poquito del Estado y también de la comunidad autónoma vasca, porque hay leyes y decretos del Estado que en la comunidad autónoma vasca se han adaptado de diferente manera. Desde el 86 a 2000 hay 3 leyes importantes: la General de Sanidad, la Ley de Ordenación Sanitaria en Euskadi, que es una reformulación de la Ley General de Sanidad, y después la Ley de Inmigración, ¿vale? Que decretan que todas las personas de origen extranjero pueden acudir o tener accesibilidad al sistema sanitario pudiendo demostrar un empadronamiento de 3 meses. Y ahora pregunto, ¿y qué ocurre durante esos 3 meses? ¿Qué ocurre con la salud de estas personas durante esos 3 meses, ¿no? Sí que es verdad que se da asistencia sanitaria de emergencias, también a menores, en el embarazo, preparto, parto y posparto, y nada más. A partir de ya los 3 meses de empadronamiento sí que comienzan a poder tener el pleno derecho, ¿no? a la asistencia. Esto fue un crash, digamos, en legislación de acceso sanitario. Fue un retroceso muy grande, ya que aumentaron las restricciones para poder acceder al sistema de salud, sobre todo para las personas migrantes en situación irregular, que son al final las que más barreras se encuentran, ¿no? a la hora de poder acceder a la salud desde que llegan, ya que están invisibilizados desde el primer momento. Pero esto supuso un retroceso, ya que tenían que demostrar con el Real Decreto Ley, con el anterior gobierno, un estatus de asegurado. Tenían que demostrar que estaban dentro de la seguridad social para poder acceder a la salud. Es verdad que los mismos supuestos universales se mantenían, es decir, la atención sanitaria en cualquier caso de emergencias, menores, embarazo, parto y posparto. Y bueno, esta ley sí que a través de diferentes sentencias de jueces se pudo mejorar esa restricción en diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo en el País Vasco con el decreto 14 de 2012,
que a través de demostrar no el estatus de asegurado, sino 12 meses de empadronamiento, podían acudir a pleno derecho de asistencia sanitaria. Pero lo mismo que antes, ¿qué ocurre en esos 12 meses primarios, ¿no? Este Real Decreto de 2012, lleno de restricciones, salió para poder, decían, ahorrar dentro del sistema sanitario, ¿no? Pues esa asistencia sanitaria que se daba a estas personas recién llegadas. Pero ¿qué ocurría? Que al no acudir a atención primaria o a primeras consultas, acudían a urgencias y al final se ha demostrado a través de estudios posteriores que esta ley de ahorro no ha servido más que para gastar más, ya que esos recursos se han tenido que invertir, ¿no?, en urgencias y al final lo que ocurrió fue que aumentó la mortalidad en el segundo año ya a un 15% y en el tercero a un 22% en las personas en situación administrativa irregular, aumentando más las desigualdades y cuando aumentan más las desigualdades aumentando, ¿no?, un empeoramiento de la salud de la población entera. Es verdad que en 2013 se añadió que personas migrantes con enfermedades infecciosas podían tener un acceso a la salud porque se vio que tenían riesgo de propagación, pero no fue hasta el 2018 que se retrocedió, como al año 2000, pues a un acceso completo a partir de los 3 meses de empadronamiento y mismos supuestos universales que anteriormente. Con esto quiero decir que la legislación, que es con lo primero que se encuentran las personas migrantes, es la barrera más importante de acceso a la salud. De ahí podemos encontrar más barreras que también nos impiden un derecho a la salud, ¿no?, que está constituido en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud del 46, que nos dice que tenemos el derecho todas las personas a gozar del máximo de salud que se pueda lograr sin tener en cuenta nuestra ideología, religión, origen, etnia, raza. En la asistencia sanitaria, pero lo que ocurre es que nada más que estas personas llegan aquí, la primera barrera que se encuentran es la legislativa y después barreras que influyen también en la asistencia, ¿no? Y como son, por ejemplo, pues la burocracia también del sistema sanitario, el comportamiento del personal sanitario hacia estas nuevas, ¿no?, personas que a veces no sabemos cómo tratar, administrativos, etcétera. Aparte también, ¿no?, pues no conocemos la percepción de salud y enfermedad de otras culturas, de otras personas, esto también se les supone una barrera, los motivos religiosos, las barreras de comunicación. Entonces, como ha habido un cambio demográfico, se tiene que dar también una transformación en los sistemas sanitarios para poder dar respuesta a todo tipo de necesidades y poder preservar el derecho a la salud, ¿no? De esto, pues tiene que trabajar bien el Estado, bien las personas de forma individual, la sociedad civil, pero somos muy importantes también los profesionales del sistema sanitario para hacer hincapié también en esos determinantes sociales de la salud que afectan tanto en la salud de todas las personas, ¿no? Al final sabemos que bien el sistema sanitario y bien la carga genética de las personas influye en la salud, pero casi el 60% son los determinantes sociales. Y si estas personas migrantes llegan a unos determinantes sociales que lo que propician es un empeoramiento directo de su salud, desde las condiciones socioeconómicas a diferentes sistemas educativos que han vivido, a la falta de trabajo, etcétera, lo que ocurre al final es que estas determinantes sociales se ven atravesadas por desigualdades estructurales que al final vienen generando un aumento de desigualdad en salud, como podemos ver en este esquema, ¿no?, de la Comisión para Reducir las Desigualdades de Salud en España de 2010. Y asimismo también, ¿no?, un aumento de desigualdades que son injustas y evitables, un empeoramiento de la salud de la población también. Y bueno, se ven que ya está habiendo cambios a través de la Agenda 2030, ¿no?, diferentes acciones y, pues, de igualdad de género, de empleo, etcétera, de protección de la salud. Pero bueno, hay muchas cosas que desde los profesionales sanitarios también se pueden hacer y todavía tenemos mucho que aprender. Los objetivos de este trabajo son sobre todo, finalmente, visibilizar la acogida sanitaria de estas personas,
migrantes, informar sobre la salud y las problemáticas que están visibles en el día a día de estas personas y, sobre todo, también concienciar sobre la importancia de la adaptación de la asistencia sanitaria a este colectivo. Vale, ahora vamos a dar paso a hablar de la salud de las personas migrantes. En cuanto a, según la OMS, los problemas de salud más frecuentes de las personas migrantes recién llegadas a los países de acogida son las siguientes. Por un lado, lesiones accidentales y quemaduras. Por otro lado, enfermedades de salud mental, derivadas un poco del estrés del duelo migratorio, enfermedades infecciosas, diabetes, hipertensión. Y por otro lado, no podemos olvidar que las mujeres migrantes se enfrentan a dificultades específicas, particularmente en el ámbito de la salud maternal. Es decir, pues complicaciones del embarazo y el parto, salud sexual y reproductiva, y se enfrentan también a situaciones de violencia. Cuando hablamos del nivel de salud de las personas migrantes, hay que mencionar también el denominado efecto del migrante sano. ¿Y qué es esto, no? Pues en él se describe indicadores de salud mejores que en la población autóctona. ¿Y cómo es posible esto, no? Pues esto se atribuye generalmente a que en los países de origen se da una autoselección de las personas más aptas para desplazarse y trabajar, así como las conductas más saludables, ¿no? Aunque por otro lado sus condiciones socioeconómicas sean peores y tengan un acceso sanitario menor. Pero este efecto del migrante sano se mantiene en el tiempo, pues suele atenuarse con el paso de los años. El deterioro de la salud será más rápido y esta ventaja, ¿no?, tiende a desaparecer o incluso se revierte por cambios en los hábitos de vida, por acumulación de duras condiciones de vida, por pobreza y discriminación. Cabe también considerar que este efecto del migrante sano no se puede aplicar de forma similar a las poblaciones de diferentes orígenes, porque no todas las personas migrantes llegan de la misma manera ni por las mismas vías al país destino. Al fin y al cabo, lo que hay que tener en cuenta es que las condiciones del proceso migratorio les ponen en una situación de vulnerabilidad a tener una peor salud física y mental. Pues por lo que hemos hablado, por los peligros en el trayecto, por la violencia física o sexual o por las condiciones extremadamente pobres que viven. Pero esto además hay que añadir, ¿no?, un deterioro frecuente de la salud que se observa durante la estancia en el país de recepción, asociado a los determinantes sociales como condiciones precarias de vida y trabajo, situación de desempleo, experiencias de discriminación o dificultades de acceso a la asistencia sanitaria. Por lo tanto, las personas migrantes presentan un mayor riesgo de tener mala salud comparando con la población de acogida, ¿no? Y hemos de partir dejando claro que los factores estructurales, es decir, pues el estrés de vivir con miedo e inseguridad, contribuyen también a la enfermedad. Todo ello operando junto a la discriminación y los efectos sinérgicos de clase y racismo. Como he mencionado anteriormente, uno de los problemas de mayor prevalencia en la población migrante son los problemas de salud mental relacionados con el estrés y el duelo. Todos sabemos lo que son estos conceptos, por lo que no voy a entrar o no insistir en ellos. Sin embargo, sí que voy a mencionar las características principales o específicas del duelo y el estrés migratorio. Una de las principales características de este duelo sería que se trata de un duelo múltiple. Se dice que ningún otro duelo supone tantos cambios como el duelo migratorio. Todo lo que le rodea al sujeto cambia, desde la familia y los seres queridos, a la lengua, a la cultura, es decir, la costumbre, la religión, los valores, la tierra en la que están, el estatus social que tienen en el país de acogida y el cambio que supone eso en el país de destino, ¿no? Y luego, por otro lado, el contacto con el grupo de pertenencia o étnico también cambia todo. Por otro lado, se puede decir que se trata de un duelo parcial. En este caso, el duelo de la migración tiene que ver con la separación temporoespacial con el país de origen. Cuando alguien muere, desaparece, ¿no? Pero, sin embargo, cuando alguien emigra, el país de origen sigue estando ahí, no desaparece. Por otro lado, se trata de un duelo recurrente, que va y viene, ¿no? Supone una regresión para la persona migrante y está vinculado a vivencias infantiles muy arraigadas. Por otro lado, el regreso del migrante supone una nueva migración. Cuando vuelven a su país de origen, siempre se dice, ¿no?, que no soy ni de aquí ni de allí. Ese sentimiento está ahí presente. También da lugar a un cambio de identidad y se da también en las personas que se quedan en el país de origen, en los autóctonos. Lo que está claro es que la evolución nos ha capacitado para migrar con éxito, ¿no? Pero la migración tiene toda una serie de aspectos, tanto positivos como neutros, pero también tiene esa parte problemática relacionada con el estrés y con el duelo migratorio. La idea es que el duelo migratorio es solo una parte de todos los cambios migratorios
que viven. Pero cuando la migración se da en buenas condiciones, sí que ese duelo se elabora de una manera adaptativa y se convierte en algo pequeño el duelo. Sin embargo, cuando la migración se vive en condiciones extremas, el duelo se come los beneficios de ese cambio migratorio, elaborando un duelo extremo y siendo los candidatos perfectos para sufrir el síndrome de Ulises. ¿Y qué es un poco el síndrome de Ulises, no? Pues es el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, es un cuadro de duelo migratorio extremo que aparece en los migrantes que viven situaciones muy adversas, como pueden ser la soledad, la exclusión, el miedo e indefensión. Está descrito por el psiquiatra Josep Anzotegui en 2002 y está descrito que un 15% de los migrantes que acuden a las instituciones sanitarias sufren este síndrome. Es importante apuntar que no se trata de un trastorno, no es una enfermedad, es un cuadro de duelo y estrés, ¿no? Que hoy en día pertenece a la área de la salud mental. Y es importante plantear que el ponerle nombre a qué les pasa a estas personas contribuye, por un lado, a que no sean víctimas, por un lado, de banalizar sus padecimientos y, por otro lado, de patologizarlos, ¿no? De dar diagnósticos incorrectos que conllevan a medicalizarles de forma innecesaria, estigmatizarles y victimizarles. De ahí la importancia de ponerle nombre a lo que les pasa. Este síndrome tiene dos componentes. Por un lado, los estresores, que serían los problemas que vive el migrante, ¿no? Las adversidades, los obstáculos que se encuentra. Y por otro lado, los síntomas reactivos, que serían esos intentos de adaptación, ¿no? Entonces, por un lado, en cuanto a los estresores, podemos mencionar la soledad forzada de la que hemos hablado antes. Ahí veis la imagen, ¿no? De una foto de un locutorio, ¿no? En la que se dice, pues todo por los hijos, pero sin los hijos, ¿no? Tengo el cuerpo aquí, pero la mente allá, ¿no? Aquí el problema se basa en el apego, que es un instinto con el que todos nacemos, pero que en muchos casos en estas personas se ha roto. Por otro lado está el fracaso, ¿no? Del modelo migratorio, que es todo lo que hemos ido hablando hasta ahora. La lucha por la supervivencia, ¿no? Esa ausencia de oportunidades. Y otro de los grandes estresores sería el miedo e indefensión. Por un lado, durante el trayecto, el miedo a ser deportado, los malos tratos, los abusos que sufren, ¿no? Y nunca olvidar esa perspectiva de género en la que no va a ser lo mismo las violencias que sufren mujeres y hombres en todo este proceso. En cuanto a las características de los estresores, mencionar la multiplicidad, ¿no? Que estos estresores no se suman, sino que se potencian entre ellos. También la cronicidad. Cuanto más tiempo de exposición a estos estresores, más posibilidades de tener sintomatología. Por otro lado, la indefensión aprendida, ¿no? El rol que ellos adoptan. Y el gran déficit de las redes de apoyo que tienen, que afectan a todas las esferas de la persona. Y el efecto del migrante sano, que ya hemos mencionado anteriormente, por lo que no voy a volver a mencionarlo. En cuanto a los síntomas, que serían un poco esos síntomas que ocurren en ese intento de adaptación a los estresores, tenemos varios. Por un lado, los del área depresiva. No se puede diagnosticar una depresión en estas personas, pero sí que tienen sintomatología depresiva, como pueden ser la tristeza, el llanto, pero sí que no hay apatía, no hay ideas de muerte, sería sintomatología depresiva. Por otro lado, en el área de la ansiedad también hay sintomatología, como la irritabilidad, tensión, nerviosismo y el más común, el insomnio. También son candidatos a tener sintomatología somática, ¿no? Entre ellos el más frecuente es la cefalea. Y por último, pero tampoco menos importante, son los síntomas compulsionales, que se dan con menos frecuencia, pero que pueden ser como sintomatología de desrealización o fallos amnésicos, ¿no? Está claro que si esta sintomatología persiste en el tiempo, de manera indefinida, se compran boletos para padecer enfermedades de salud mental, como pueden ser las depresiones reactivas, los trastornos de adaptación, que son muy típicos, o los trastornos psicosomáticos graves. Es por ello que es importante, ¿no?, ofrecer estrategias de ayuda, como actividades de inserción social, grupos de apoyo o respaldo psicológico que permitan aumentar, por un lado, la prevención y, por otro lado, la detección precoz de este síndrome. Bueno, ahora vamos a seguir con las dificultades de acceso sanitario y en el día a día que se encuentran estas personas migrantes, las recomendaciones y, por último, las conclusiones que hemos sacado del trabajo. Sobre todo las dificultades y las recomendaciones son fruto, como he comentado antes, de una dinámica participativa que se realiza en Bilbao con asociaciones que realizan acogida de personas migrantes que reciben dinero institucional, ayuda institucional, movimientos sociales organizativos que no reciben esa ayuda y instituciones sanitarias. Con que
estas son las siguientes dificultades más comunes que concluimos a partir de estas entrevistas, ¿no? El primero, pues, es el marco legal. Al final, nada más llegar, sufren una extrema burocracia, que significa un gran trabajo después de todo el proceso migratorio que os ha comentado Arrati y todo lo que supone. Y al mismo tiempo su desconocimiento de ello y el desconocimiento de profesionales administrativos y sanitarios hacia ello, ¿no? O incluso ya no desconocimiento, sino diferentes perspectivas de ellos, de ello, de diferentes profesionales administrativos y sanitarios. Las asociaciones decían, es que hay veces que acudo a este centro de salud y este administrativo me comenta que puedo hacer esto, o en el departamento de salud me comentan que puedo hacer esto, pero luego acudo a otro centro y pues me dicen que falta X documento, ¿no? Pues todo lo que supone ese trabajo y pues al final de estrés, ansiedad y todo. En cuanto al segunda dificultad, es el hecho de que no hay un protocolo, hay un desconocimiento de actuación muchas veces, bien en cuanto a enfermedades, bien en cuanto al tema sociosanitario, bien desde las personas migrantes y bien desde los profesionales sanitarios, y falta desplegar ciertas estrategias, ¿no?, para poder aumentar el conocimiento de estos encuentros, porque no hay nada establecido a seguir y muchas veces que ocurre una hiperdiagnosis o una hipodiagnosis. Parece que todas las personas migrantes que llegan tienen enfermedades infecciosas, y no es así. Hay prevalencias e incidencias muy diferentes según el país en el que provienen, ¿no? Y hay muchas veces que se hacen hiperdiagnósticos de estas enfermedades, muchas pruebas, quería decir, de estas enfermedades infecciosas que no tienen ningún sentido, que también muchos estudios dicen que son generadores de ansiedad y estrés. Y hay cosas que se dejan de diagnosticar, como temas de salud mental, que muy bien ha comentado Arrate. Y eso, y además la mayoría de los estudios hoy en día se centran en la población caucásica, como podemos decir, y bueno, pues falta mucho estudio también de otro tipo de etnias, razas y proveniencias, ¿no? También en cuanto a la cultura. Una de las dificultades más importantes es el idioma, ya que la barrera idiomática, pues, que me he saltado una, la insuficiente duración de la primera consulta también es importante, ya que nada más llegar, normalmente necesitas hacer una buena anamnesis de una persona, ¿no? Para poder conocerla y saber tratarla y diagnosticar. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces pues, no disponemos de ese tiempo y además de todo el trabajo también social que tiene detrás. Y al final pues se quedan muchas cosas y ocurre lo mismo que hemos comentado antes, la hipodiagnosis normalmente en este caso, o hiperdiagnosis, ¿no? Las asociaciones comentaban también que muchas veces con medio minuto de consulta ya pues el paciente tenía recetado un ibuprofeno, ¿no? Y igual al final, después de media hora de conversación con la persona de la asociación, se da cuenta pues, que era otro tipo de problema que tenía. En cuanto a las dificultades del idioma, un estudio de la Escuela Andaluza de Salud Pública también comenta que es uno de los dos elementos más importantes en cuanto a las barreras, ¿no? Es la barrera lingüística. Y pues lo que ocurre con esto es que puede llevar a errores de diagnóstico en cuanto a la comunicación, bien a la hora de explicarse a la persona migrante también. Y lo que ocurre también con esto es que como no tenemos tiempo en la primera consulta y no le podemos dedicar tiempo a ese entendimiento también, ¿no? Es el hecho de que estas personas siempre tienen que ir acompañadas a las consultas, lo que concluye siendo al final que el profesional sanitario esté hablando con la persona acompañante, invisibilizando a la persona migrante y disminuye su autonomía, ¿no? Al final ella se queda en esa postura, digamos, cómoda, en la que habla la otra persona por ella y al final, con el paso del tiempo, va perdiendo esa autonomía de poder desenvolverse sola en estos casos. En Osakidetza existe el traductor telefónico in situ, ¿no? En el momento, pero es verdad que no se dispone de muchos de ellos y además muchas veces pues no hay tiempo o no hay la persona que tiene que traducir no está disponible.
o que la otra persona que te traduce, sobre todo ocurre en salud mental, ¿no? Según me han comentado, que la persona que traduce en el momento no siempre es la misma con el mismo paciente. Entonces, al final, pues se tiene que volver a explicar todo, ¿no? La comprensión no es la misma, además también pues la intimidad de la persona queda expuesta, ¿no? Y no todas las personas tienen esa, bueno, pues esa capacidad de expresarse con estos dispositivos, y supone al final pues otra barrera más. Vale, continuando un poco con las dificultades en la acogida sanitaria, está el desconocimiento, ¿no?, del funcionamiento del sistema sanitario público, que tiene mucha relación con lo anteriormente mencionado, ¿no? Sí, bien es cierto que aunque se pueda conocer, ¿no?, el idioma del país de acogida, el sistema de salud representa, ¿no?, una subcultura particular, pues con su propia estructura organizativa, lógica y con dinámicas de funcionamiento que pueden convertirse también en una barrera, ¿no?, para el acceso sanitario. Unido a esto, aparte del esquema, ¿no?, del funcionamiento del sistema sanitario, se crean también problemas de accesibilidad por falta de conocimiento de la tecnología. Existe una brecha digital importante entre el país de origen y el país de acogida. El hecho de, por ejemplo, tener que meter la tarjeta sanitaria en una máquina o escanear un código del documento de la cita para poder entrar a una consulta, pues es un mundo para estas personas y puede resultar confuso, ¿no? Para ejemplificar un poco más, existen datos de que el 20% de la población migrante no tiene adherencia al tratamiento por el simple hecho de no ir a la farmacia a coger la medicación, ¿no? Por lo que ahí se ve un claro desconocimiento de qué es lo que deberían hacer, ¿no? Por otro lado, otra de las grandes dificultades son las diferencias culturales entre usuarios y profesionales sanitarios. Estas dificultades se producen cuando existen importantes diferencias culturales que dan lugar, pues, a interpretaciones y expectativas diferentes con respecto a la atención sanitaria que se debe proporcionar o recibir. Por ello es importante incidir en la interculturalidad, ¿no? ¿Pero qué es la interculturalidad? Pues en el ámbito de la atención sanitaria diríamos que es competente interculturalmente si los pacientes o usuarios que proceden de culturas minoritarias, de la no dominante, reciben la información y orientación que realmente necesitan. Al mismo tiempo, pues esta debe ser dada en términos comprensibles para ellos, acorde a sus valores, creencias y sus costumbres, de forma que puedan beneficiarse de esa atención recibida, ¿no? En términos equitativos, diríamos que respecto a las personas de la cultura mayoritaria se benefician de esa atención sanitaria que reciben. Al fin y al cabo, pues el acceso, ¿no?, a otros saberes complementarios a los que nos aporta, pues, el paradigma biomédico, que es el que seguimos, pues supone una oportunidad para la introducción de otras concepciones, ¿no? Está claro que todos tenemos cultura, maneras de pensar, maneras de hacer, aprendidas en un contexto social determinado, ¿no?, respecto, pues, a la salud y enfermedad y también las formas en las que nos relacionamos con el sistema de atención sanitaria. Y también es cierto que cuando estos códigos culturales son tan diferentes, se producen barreras, tanto en la comunicación como en la calidad del trato que recibimos. Por eso, frente a este panorama, pues se requiere un reconocimiento y valoración de los conocimientos y saberes diferentes. Por otro lado, otra de las dificultades podría ser la falta de atención e interrupción del tratamiento en las personas con enfermedades crónicas, tanto en el tramo migratorio como después al llegar al país de acogida, ¿no? Dificultando, por un lado, la adherencia al tratamiento, ya sea por cuestiones económicas, por puro desconocimiento o por falta de accesibilidad. Esto al final desemboca, ¿no?, en la interrupción del tratamiento, que es crucial para estas afecciones crónicas. Y finalmente, para concluir un poco con las dificultades en la acogida sanitaria, vamos a mencionar, pues, la falta de cooperación entre el sistema sanitario público y las organizaciones no gubernamentales externas, ¿no? Está claro que actualmente no hay un contacto directo entre estos dos organismos y no puede ser que la resolución de problemas dependa exclusivamente de que la organización social tenga o no contacto con el sistema sanitario público o que la persona que ocupe el cargo tenga más o menos conocimiento de las realidades migratorias. Al final esto se traduce en una vulneración de los derechos a la salud de las personas migrantes y, en conclusión, se crean dependencia con estas organizaciones sociales para que estas personas puedan llegar a tener una acogida sanitaria digna.
al final concluiríamos diciendo que falta interseccionalidad entre todos estos sectores para poder dar una acogida digna a las personas migrantes. Este esquema de los determinantes sociales de la salud, que es el mismo que aparecía anteriormente, que está relacionado al final con elementos adicionales extraídos de una publicación de la OMS titulada "Subsanar las desigualdades en una generación para alcanzar la equidad", influyendo en los determinantes sociales de la salud. Vemos que todas las dificultades y barreras mencionadas ahora mismo están influyendo en los determinantes, en los diferentes determinantes de salud, generando al final mayor desigualdad entre ellos, ¿no? Y que al final tenemos que ir en dirección desde el sistema sanitario, desde los profesionales y también desde las políticas a intervenir, ¿no? En estos determinantes, mejorando la situación de los determinantes sociales de las personas migrantes para que el derecho a la salud también se dé completamente. Vale, y para finalizar con este punto, os vamos a leer una frase de Sousa Santos en 2010 que dice así, ¿no? El derecho a la salud es un derecho humano universal, dado que todas las culturas son relativas y todas aspiran a tener valores y preocupaciones absolutos. Debemos utilizar procedimientos transculturales, ya que todas las culturas poseen ideas sobre la dignidad humana, pero no todas conciben la dignidad humana de la misma forma. Ahora continuaremos con las recomendaciones, que son 12 exactamente. También provienen de esta dinámica participativa y de diferentes estudios. Y bueno, pues la primera recomendación fue generar un protocolo de acogida, ¿no? Pues nada más que estas personas pueden llegar, que haya una unificación de saberes desde el Departamento de Salud, organizaciones externas del tercer sector y la asistencia sanitaria directa y desde los administrativos, para que se sepa por dónde guiar esta atención y poder dar una atención que estas personas, la atención que estas personas necesitan, ¿no? Teniendo en cuenta su cultura, las barreras idiomáticas y etcétera. Es decir, que tengamos herramientas ya establecidas para poder hacer una buena asistencia sanitaria. Por otro lado, es importante también proteger la salud de estas personas migrantes. La OMS, de hecho, recomienda ofrecer y efectuar controles de salud para poder velar a los migrantes una protección sanitaria, ¿no? Y asegurarnos de que tengan un acceso a la salud. Pero al mismo tiempo es importante que no recomienda un reconocimiento médico obligatorio por esas enfermedades infecciosas. Lo que tenemos que hacer es al final valorar previamente la incidencia y la prevalencia de las enfermedades infectocontagiosas de los países de origen antes de someter a exámenes y a pruebas de estos a estas personas. Al mismo tiempo, es importante aprobar políticas que, como he dicho anteriormente, influyan sobre estos determinantes sociales de la salud, que al final, desde este fenómeno de migrante sano, empiezan a deteriorar la salud de estas personas, la falta de empleo, la burocracia y muchas más que hemos comentado. Aprobar políticas que al final protejan la salud de estas personas, ¿no? Y también importante las intervenciones multisectoriales. Acaba de decir Rate dentro de las dificultades que no hay un contacto, ¿no? Y al final tenemos servicios sociales de base, tenemos las asociaciones de acogida del tercer sector, movimientos también sociales que funcionan a nivel en la calle y luego pues las instituciones sanitarias, ¿no? Que si hubiera una conexión entre todas, un trabajo conjunto, un trabajo intersectorial, al final pues se puede proteger mucho mejor la salud de estas personas. Continuar con la perspectiva intercultural, que ya hemos dicho, como dice Sousa Santos, que no todo el mundo entiende la dignidad humana de la misma manera. Entonces sería importante sensibilizar y capacitar al personal que trabaja en los servicios de salud en el modelo de atención intercultural a través de formación. También lograr que dicho personal respete y reconozca y comprenda diferentes conocimientos y prácticas de diferentes poblaciones, ¿vale? Y diferentes procesos de salud y enfermedad. Adecuar también los servicios de salud a las características culturales del usuario y a las creencias y costumbres, como bien también ha repetido antes Arrate.
Hay que incorporar también elementos interculturales en los programas y servicios de salud, así como en los espacios físicos donde se brinda atención a la población. Y por último, también involucrar a la población en la solución de sus problemas, ¿no? Por ejemplo, Osakidetza tiene el programa de paciente activo. En cuanto a la sexta recomendación, es importante también que facilitar al personal sanitario, ¿no?, equipamientos necesarios y una formación continua sobre estos cambios demográficos que se están produciendo para poder dar la óptima asistencia sanitaria en este sentido. Sigue Arrate con las recomendaciones. Sí, antes hemos comentado que uno de los principales problemas es la barrera idiomática, ¿no? Pues sería importante lograr que los sistemas de salud sean respetuosos tanto con las diferencias culturales como lingüísticas, ¿no? Y para eso, pues al final hay que invertir recursos para eliminar estas barreras. Algunas de las propuestas pues serían, por ejemplo, que las hojas informativas, aparte de que los dos idiomas oficiales, ¿no?, que nos queda en castellano, estén también en inglés, en francés, en árabe, en los idiomas que haga falta, ¿no? Por otro lado, sería interesante crear un mapa del funcionamiento del sistema sanitario público, también en varios idiomas, ¿no?, para poder facilitar esa accesibilidad al sistema sanitario de estas personas. Y finalmente también, en cuanto a los recursos de traducción que comentaba antes Anne, estos teléfonos sí que son una herramienta de gran utilidad, sobre todo, por ejemplo, en salud mental, que la principal herramienta es la comunicación, pero no obstante sí que hay bastantes limitaciones, como ha mencionado ella. Entonces, habría que intentar dar solución pues, a estas limitaciones. Y finalmente también pues, formar al sanitario en cuestiones de interculturalidad, como hemos mencionado antes. Por otro lado, otras de las recomendaciones sería que el marco legal sea conocido por todas las personas que trabajan en el sistema sanitario, desde gestión sanitaria, administración, a personal sanitario, con el fin de que se pueda actuar de una manera homogénea, ¿no?, ante la burocracia y la interpretación de la ley. Por otro lado, también sería interesante facilitar el trabajo del personal sanitario pues para que la falta de planificación en los centros de salud pues no perjudique a las personas recién llegadas. ¿Esto cómo se haría? Pues por un lado a través de políticas que favorezcan estas herramientas facilitadoras y por otro lado a través de la coparticipación, ¿no?, que hemos hablado antes entre Osakidetza y organizaciones externas. Por ejemplo, en estas dinámicas participativas, en la red acogida, se pudo ver, ¿no?, que había ciertos centros de salud con una alta demanda de atención sanitaria, ¿no? Es decir, las demandas de las personas migrantes estaban concentradas solo en algunos centros de salud, por lo que esto al final se concluía con una sobrecarga de los trabajadores. Entonces, en este supuesto, pues no se dio ninguna respuesta institucional, por lo que fueron los propios vecinos y vecinas de la red acogida quienes se hicieron cargo de organizar a las personas recién llegadas y ponerlas en contacto con los centros de salud, para que así no saliesen perjudicados pues, ni el personal sanitario ni las personas migrantes. Por otro lado, se podría crear una bolsa, ¿no?, de personas voluntarias en Osakidetza. Esto ya se lleva haciendo desde hace tiempo desde las organizaciones externas, con el fin un poco de acompañar tanto a los trámites burocráticos para ejercer el rol de intérprete, ¿no? Esta práctica común en estas organizaciones da buenos resultados y ayuda, por un lado, a ganar seguridad a estas personas en el primer contacto y a conseguir herramientas para poder ser más autónomos en el sistema sanitario público. Por otro lado, también es interesante a la hora de dar a un paciente el alta hospitalaria tener en cuenta su situación social. Poner un ejemplo, no va a ser lo mismo que tras una intervención quirúrgica de cadera, por ejemplo, se le dé alta a una persona que va a ir a su casa con una buena red de apoyo o una persona que está en situación de calle, ¿no? Entonces, siempre habrá que tener en cuenta esta situación social a la hora de dar alta al paciente. Y finalmente, para concluir con las recomendaciones, sería interesante introducir en el currículum académico saberes pues, sobre derechos humanos, marco legal y asistencia sanitaria de personas migrantes con el fin de prestar una asistencia de calidad y holística. Por último, os vamos a leer las 5 conclusiones, que hemos obtenido con el trabajo.
La primera dice, en el sistema sanitario público del País Vasco no existe un protocolo definido de acogida sanitaria de personas migrantes. Algunas organizaciones sociales realizan acompañamientos, pero tampoco llegan a todas las personas, sobre todo a migrantes en situación administrativa irregular. Al mismo tiempo, el Real Decreto Ley 2018 del 27 de julio sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud defiende la asistencia sanitaria universal para todas las personas, pero todavía se dan vulneraciones de derecho a la asistencia sanitaria. Esto es en gran parte debido a la falta de conocimiento sobre el marco legal por parte del personal sanitario y administrativo y por falta de conocimiento sobre sus derechos por parte de las personas recién llegadas. Por eso sería interesante poder incluir en el currículum académico de las profesiones sanitarias, este tipo de conocimientos, pues ayudarán a mejorar la asistencia y acogida sanitaria de las personas recién llegadas. La tercera conclusión extraída sería que las personas migrantes en situación administrativa irregular cuentan con las peores condiciones para el acceso a la asistencia sanitaria y para mantener su salud. Por otro lado, las políticas sociosanitarias deben adaptarse a la situación de diversidad cultural de esta sociedad y aceptarla, para así poder entender a las personas recién llegadas y poder dar una asistencia sanitaria integral y holística. La interculturalidad en la salud es una herramienta necesaria para una óptima acogida sanitaria. Y finalmente, las instituciones y las organizaciones no gubernamentarias deben trabajar conjuntamente para que la acogida de estas personas sea integral y ponga la vida en el centro. Para ello es necesaria una cooperación conjunta de forma que puedan recibir asistencia sanitaria conforme a su derecho. Bueno, con esto damos concluido la sesión clínica. Esperemos que os haya gustado. Es que ricasco suena retagaitik,